Hola, ahora les voy a resolver varios ejemplos de integrales definidas. Las integrales definidas se basan en el teorema fundamental de cálculo, que es este. La integral desde a a b de f de x de dx es igual a f de b menos f de a. Ya en un video anterior expliqué lo que son las integrales definidas. Aquí debajo en la descripción les dejo el link por si quieren revisarlo. Voy a comenzar resolviendo el ejemplo 1. Aquí tengo esta integral definida, que es la integral de 2x cuarta en el intervalo 0,1. Entonces la vamos a resolver. Primero, pues debemos de obtener la antiderivada. ¿Cómo se obtiene la antiderivada? Pues con los mismos métodos que se resuelven las integrales indefinidas. Es decir, la integral se puede resolver con reglas básicas de integración, con el método de sustitución, con una integración por partes, con métodos algebraicos, por cambio de variable u otros métodos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar resolviendo la integral. Entonces, la integral de 2x cuarta de dx. Observamos que estamos integrando 2x cuarta. Vamos a ver cuál es la operación que domina. Pues es una multiplicación. 2 multiplica a x cuarta. 2 al ser un número pues es una constante, x cuarta al tener una x es una función, entonces estamos integrando una constante por una función. Esto es una regla básica, es decir, tenemos la regla para integrar este tipo de casos, constante por función. Ya hice un video sobre las reglas básicas de integración, también aquí en la descripción les dejo el link. Bueno, la regla básica de integración de una constante por una función nos dice que sacamos la constante y solamente se va a integrar la función. Muy bien, ya sacamos la constante, estamos integrando la función. Nos queda otra integral, volvemos a comenzar con la pregunta ¿qué operación domina? Pues es una potencia, x elevado a una potencia. Observamos el formulario con las reglas básicas de integración y sí hay regla para integrar este tipo de integrales de x elevado a una potencia, entonces aplicamos esa regla básica de integración que nos dice que x queda igual a la potencia, le sumamos 1 entre potencia más 1. Entonces 4 más 1, 5, 4 más 1, 5. Nos queda x quinta sobre 5 que va a multiplicar a 2. X quinta sobre 5 es una fracción, 2 es un entero, entonces para hacer la multiplicación, el entero lo tenemos que hacer fracción, ¿cómo? Pues agregándoles 1 de denominador. ¿Cómo se multiplican las fracciones directas? Numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces 2 por x quinta, 2x quinta. 1 por 5, 5. Nos queda 2x quinta sobre 5. Vamos a sacar el coeficiente, que en este caso es un coeficiente fraccionario, es decir, 2 quintos por x quinta. Si esta fuera una integral indefinida, en este momento agregamos la constante de integración, pero realmente no es una integral indefinida ya que proviene de esta integral definida. Entonces, esta es la integral, ¿sí? Ya que tenemos la integral, entonces regresamos acá. La integral de 0 a 1 de 2x cuarta de dx es igual. En este momento vamos a aplicar el teorema fundamental de cálculo, donde ya tenemos la antiderivada, que es 2 quintos de x quinta. Esta es la antiderivada. No agregamos la constante de integración, ya que es una integral definida. En este momento agregamos la vertical con los valores del intervalo a, b. A vale 0 y b tiene el valor de 1. Entonces vamos a aplicar el teorema fundamental de cálculo, que nos dice que primero todas las x que estén en la antiderivada se van a sustituir primero con el valor de b. Entonces nada más tenemos una x, entonces x a la quinta con el valor de b, pero b tiene el valor de 1. Menos, otra vez la misma antiderivada, que en este caso fue 2 quintos de x quinta, pero ahora la x la sustituimos con el valor de a, que tiene un valor de 0. Entonces 1 a la quinta es 1 por 1 por 1 por 1 por 1, pues 1. Entonces nos va a quedar 2 quintos que se multiplica por 1 menos 2 quintos de 0 a la quinta, 0 por 0 por 0 por 0 por 0, pues 0. Que es igual a 2 quintos por 1, 2 quintos menos 2 quintos por 0, 0, entonces 2 quintos menos 0, 2 quintos. Entonces el resultado de esta integral definida, la integral de 2x cuarta en el intervalo 0,1 es igual a 2 quintos. Y esta es la respuesta para este ejemplo.
Ahora voy a resolver este siguiente ejemplo, ejemplo 2, la integral desde 1 hasta 2 de 2 por e a la 2x de dx. Observamos que es una integral definida ya que tiene un intervalo a, b, desde 1 hasta 2. Entonces primero vamos a obtener la antiderivada, es decir, vamos a obtener la integral de 2e a la 2x de dx. ¿Qué operación domina? Es una multiplicación de 2 por e a la 2x. Sería una constante por una función. Pero antes de aplicar la integral básica de integración, la regla, observamos que e está elevado a la 2x. Entonces, aunque tengamos la regla de una constante por una función, a la hora de integrar e a la 2x no se va a poder integrar por reglas básicas de integración, sino que nos manda al método de sustitución. Esta integral se resuelve por el método de sustitución. Ya he realizado varios videos donde explico el método de sustitución, así que en la descripción, aquí en la parte de abajo, les dejo el link por si lo quieren revisar. Entonces, el método de sustitución nos pide que determinemos u y la derivada de u. U es lo que nos impediría aplicar la regla básica de integración, entonces en este caso sería el exponente 2x. U es 2x. Ahora derivamos u. ¿Cuál es la derivada de 2x? La derivada de x es 1 por 2, 2. Y ya que tenemos la derivada, agregamos el diferencial de la variable. Entonces vamos a verificar qué tipo de integral es. En el método de sustitución podemos tener tres tipos de integrales. Integrales completas, incompletas y sobreestimadas. Entonces vamos a ver qué tipo de integral es. U lo tenemos, sí, ya que todo esto es u. Sí está. ¿Dx está? Sí. ¿El 2 está? Sí. Entonces de u también está. Esta es una integral completa. Esta es una integral completa, ¿sí? En el método de sustitución no le falta ni le sobra nada. Entonces ahora podemos sustituir. Entonces es la integral de e a la u. E a la u, ya que 2x equivale a u. Y 2 de x equivale a du. Entonces e a la u por du. Esta es la sustitución. Y al aplicar el método de sustitución, pues nos queda una regla básica de integración. En este momento sí podemos aplicar una regla básica de integración. Entonces la integral de e a la u de du, donde la variable es u, pues es e a la u. Y ya terminamos de integrar, pero está en términos de u. Entonces tenemos que volver a sustituir el valor de u, donde u equivale en este caso 2x. Y esta es la respuesta. Como si esta fuera una integral indefinida, pues en este momento agregarían la constante de integración, pero no lo es, ya que esta integral proviene de esta integral definida, entonces no se lo agregamos. Esta es la antiderivada, nos la llevamos para acá para resolverla, entonces nos queda la integral de 1 hasta 2 de 2e a la 2x de dx es igual e a la 2x. Para en este momento aplicar el teorema fundamental de cálculo, donde agregamos la vertical desde AB, que es desde 1 hasta 2, y dice que primero con f de b, primero con los valores de b, la antiderivada es e a la 2 por x, pero x va a tomar el valor de b, que en este caso b tiene el valor de 2, menos f de a, es decir, otra vez la misma antiderivada, e a la 2x, pero ahora x toma el valor de a, que en este caso es 1. Entonces realizamos 2 por 2, 4, menos 2 por 1, 2. Entonces nos queda e a la 4 menos e a la 2, que es igual, agarran su calculadora, entonces chip e a la 4 menos chip e a la 2 es igual a 47.2909393, ya que es un número irracional, e. Entonces vamos a redondear a tres cifras significativas. Entonces la integral en el intervalo 1 a 2 de 2e a la 2x equivale a 47.209, redondeado a tres cifras significativas, ¿sí? Y esta es la respuesta del ejemplo 2. Ahora voy a resolver esta integral definida. Es la integral desde 2 a 3 de 1 entre 2x más 1 de dx. Observamos que es una integral definida debido a que tenemos el intervalo a, b, de 2 a 3. Entonces primero vamos a resolver la integral, que es la integral de 1 sobre 2x más 1 de dx.
¿Qué operación domina? Pues es una división, pero observamos que el numerador es una constante y el denominador una función. Entonces aquí nos convendría, bueno, para simplificar el método, aplicar leyes de los exponentes. Como en el denominador está, la operación que domina es una suma, todo esto está agrupado en un solo término, que no está escrito, pero está elevado a la potencia 1. Entonces hay una ley de los exponentes que dice que podemos subir lo que está en el denominador, pero la potencia sube negativa. Entonces vamos a aplicar esa. Entonces 1 por todo este binomio, pues nos queda ese binomio, pero la potencia sube negativa. Así que toda esta división, 1 sobre 2x más 1, equivale a 2x más 1 a la menos 1. Y ya no es una división, ahora la operación que domina es una potencia. Este binomio elevado a una potencia. Vamos a integrarlo. Nos vamos a las reglas básicas de integración y vemos que no tenemos para integrar este tipo de funciones elevado a la potencia menos 1. Entonces nos vamos al primer método, que es el método de sustitución. El método de sustitución, que nos dice que hay que determinar u y derivar u. En este caso, ¿quién es u? Pues lo que está dentro de la potencia, 2x más 1. Ahora vamos a derivar u. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. ¿Cuál es la derivada de x? 1 por 2, 2. Y ya que terminamos de derivar, agregamos el diferencial de la variable, que en este caso es de x. En el método de sustitución debemos de verificar qué tipo de integral es, si es una integral completa, incompleta o sobreestimada. Entonces verificamos. ¿Tenemos u? Sí. Todo esto es u. ¿Tenemos dx? Sí, tenemos dx. Pero dx tiene que estar multiplicado por 2. ¿Y hay un 2 aquí multiplicando a dx? No, no lo hay. Entonces esta es una integral incompleta. Es una integral incompleta en el método de sustitución. Pero como lo que nos falta es una constante, entonces el método de sustitución nos permite seguir con el método. En el momento en que nos sobran variables, el método de sustitución ya no aplica. Entonces nos falta un 2. ¿Qué hacemos? Pues lo agregamos. Ya lo agregamos, ya completamos la integral, pero al agregar ese 2, pues desbalanceamos la función, la integral, entonces tenemos que volverlo a equilibrar. ¿Cómo? Pues con su recíproco. Si agregamos el 2, tenemos que sacar su recíproco, que en este caso es 1/2. Y ahora sí, ya podemos continuar. Entonces sustituimos y nos queda que es 1/2. Es 1/2 por la integral 2x más 1. ¿A qué equivale? 2x más 1 equivale a u, que se está elevando a la potencia menos 1. Y 2 de x, ¿a qué equivale? A du. Entonces ya sustituimos toda esta complicada integral en algo muy básico. Esto ya lo podemos resolver con las reglas básicas de integración. Ven su formulario y observamos que la integral de u a la menos 1 de du es la integral de la función indefinida, donde su integral es logaritmo natural de u. Y ya terminamos, pero está en términos de u, por lo tanto hay que volver a sustituir lo que equivale u. Y u equivale a 2x más 1. Y esta es la antiderivada. Entonces nos regresamos para acá para aplicar el teorema fundamental de cálculo. Entonces la integral desde 2 a 3 de 1 sobre 2x más 1 de dx es igual a 1/2 por logaritmo natural de 2x más 1. En este momento, para aplicar el teorema fundamental de cálculo, agregamos la vertical con los límites, con el valor del intervalo a, b, desde 2 a 3. Y vamos a aplicar el teorema fundamental de cálculo, que nos dice que es f de b. Cuantas x tengamos en la antiderivada se van a sustituir por b. Entonces es 1/2 por logaritmo natural de 2 por x más 1. Pero x va a tomar el valor de b, que en este caso b es 3. Bueno, voy a borrar esta parte para continuar aquí. Menos, ahora f de a. F de a, la misma antiderivada, 1/2 por logaritmo natural de 2 por x más 1. Pero ahora x va a tomar el valor de a. En este caso a tiene el valor de 2. Ahora vamos a realizar las operaciones. Entonces nos queda 1/2 por logaritmo natural, 2 por 3, 6 más 1, menos 1/2 logaritmo natural, 2 por 2, 4. Entonces nos queda 1/2 logaritmo natural, 6 más 1, 7, menos 1/2 logaritmo natural, 4 más 1,
5. Y esto pues ya lo podemos desarrollar en la calculadora. Entonces es 1/2 por logaritmo natural de 7, todo eso menos 1/2 por logaritmo natural de 5, que es igual a 0.1682 36111183. Lo voy a redondear a 3 cifras significativas, entonces es 0.168. Entonces la respuesta de esta integral definida es 0.168.